Hola, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, en estos días estuve viendo muchos grupos en Facebook, en grupos de WhatsApp, que hay muchas dudas al empezar con un acuario y la gente, mucha gente, en vez de contestar de buenas ganas, de buenas maneras, siempre reta de alguna manera a los nuevos por no saber. Pero también uno en algún momento fue nuevo, hizo, por lo menos yo mi experiencia, hice cosas mal. Me equivoqué muchísimas veces y muchas veces intenté buscar información sobre X cosas y no lo he encontrado. Entonces, preguntaba y por ahí no tenía la mejor respuesta de la gente. Entonces, la idea de este video es, a mi parecer, a mi entender, cómo encararía un proyecto, cómo encararía armar una pecera, cuáles son los puntos a tener en cuenta y qué es lo que quiero yo alcanzar. El primer punto para mí, el primer punto que hay que antes de arrancar, de tener un pececito, antes de nada, es saber con qué espacio cuento. ¿Por qué sería esto? O sea, pues si yo quiero tener una pecera y el lugar con el que cuento para ponerla es muy reducido, tengo que pensar en peces que vivan en espacios reducidos o peces que puedan tener en una pecera del tamaño que yo pueda tener, ¿no? Ese sería el primer punto para mí. Si yo tengo un bastante espacio, digo, bueno, puedo poner un acuario de 1 metro si quiero. Lo segundo que tendría que ver en ese metro, qué especies de peces puedo poner. Porque se ve mucho el hecho de tener goldfish, ¿no? Que necesita 60 litros, entre 40 y 60 litros por pez para una buena calidad de vida y tenerlos en una pecerita así. Entonces, algo que hay que averiguar es qué cantidad de litros estimados, porque nunca son exactos, por pez. Entonces yo calculo, si quiero tener africanos, sabemos que los africanos mínimos son 200 litros para poder tener una pecera de africano. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, tengo espacio, listo, armo unos africanos, 200 litros, ¿de cuánto tendría que ser el acuario? De, no sé, un 1,20 por 40 por 50 o 1 metro 40-50, creo que son 200 litros. Algo que está bueno, que también cómo calcular la cantidad de agua, es el largo del acuario por el alto, me voy de cámara, el largo por el alto por la profundidad del acuario. Esas tres medidas las multiplicamos y las dividimos por 1000. Entonces ahí nos da un estimativo de la cantidad de agua que tiene la pecera vacía y llena de agua. O sea, vacía en el sentido sin piedra, sin arena, sin ninguna grava, sin nada. Tenemos esa cantidad de litros. Después, si nosotros empezamos a poner pie, por ejemplo, los africanos usan mucha piedra pómez. Entonces, a esos 200 litros que teníamos en un comienzo no terminan siendo 200 litros porque al agregarle piedras se reduce. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, elegimos los peces, elegimos el tamaño del acuario. Otro punto importante es la plata, el dinero. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, tener africanos, vamos a ir con el ejemplo de los africanos necesitan un buen filtrado. Siempre se habla de más o menos 10 veces la cantidad de litros de agua. Volvemos a los 200 litros que teníamos, necesitamos un filtro de 2000 litros por hora. ¿Se entiende? O sea, los 200 litros que tenemos por 10 veces de filtrado por hora nos da unos 2000 litros por hora. Un filtro de esos hoy en día, no estoy muy actualizado con los precios, pero debe andar más o menos en 2000-3000 pesos. Calculo en el aire, no sé bien. Pero si yo no tengo ese dinero, no voy a poder poner un buen filtrado. Entonces termino comprando un filtro de barato como para salir del paso y por ahí tengo un filtro de 1000 litros hora. Es la mitad. Va a andar un tiempo, sí, va a andar bien, pero ¿qué va a pasar?
Por ejemplo, los africanos lo ideal es sobrepoblar, o sea, tener mucha cantidad de peces para que baje la agresividad. Por eso hay que también averiguar de los peces que vamos a tener. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Van a hacer todos sus desechos en el agua, entonces van a empezar a subir los nitritos, los nitratos, o sea, el amoníaco, y se terminan muriendo al no tener un buen filtrado. Está bien, podemos tenerlos con cambios semanales o cada 3-4 días hacerle un cambio y decir, bueno, los mantengo así, pero va a llegar un momento que por ahí no nos acordemos de hacerlo o estemos ocupados y no lo podamos hacer, y eso va a llevar a que los peces empiecen a tener mala calidad de agua y se terminen muriendo. Entonces eso también es importante, saber con el dinero que contamos para poder armar desde el principio al final con todas las cosas necesarias. Para mí son las tres cosas: es el espacio que contamos, con el espacio que contamos para poner el acuario, las especies de peces que queremos para ver si podemos ponernos en el lugar donde queremos, y el tercero, el dinero con el que contamos. Sabiendo esas tres cosas, podemos encarar un proyecto. Cosas, preguntas y dudas frecuentes son que escucho, que veo, por ejemplo, cómo calcular el calentador, si vamos a poner peces tropicales, o sea, cómo calcular qué calentador lleva y en qué pecera. Más o menos, un estimado se calcula 1 watt por litro. Por ejemplo, tenemos una pecera de 100 litros, un calentador de 100 watts. Tenemos una pecera de 150 litros, uno de 150. Puede pasar que tenga una de 150 y le ponga un calentador de 100. Va a funcionar, pero va a trabajar más cantidad de tiempo porque va a tardar más en calentarlo. Lo que no es recomendable sería poner, por ejemplo, una pecera de 10 litros, un calentador de 150 o de 300, porque la va a calentar demasiado. Por más que tenga para regular, se pasa. Entonces por ahí terminás matando a los peces, o cualquier falla en el, al ser tan pocos litros de agua y el calentador tan grande, cualquier falla en la temperatura, en el corte, se pasa enseguida y se pueden llegar a morir los peces. Entonces eso para tener en cuenta. Si tenemos un acuario de 600 litros, no le podemos poner uno de 300, pero nunca nos va a llegar a dar la temperatura que queremos. Va a trabajar y nunca va a llegar a la temperatura que necesitamos. Y otra de las cosas es la boleta de luz, porque al trabajar todo el tiempo va a estar consumiendo luz todo el tiempo. Entonces lo ideal más o menos sería eso, 1 watt por litro. Otra cosa importante es el sistema de filtrado. ¿Cuáles son los más comunes? En peceras chicas se usa casi siempre un filtro esponja para que no o un filtro cascada. Eso es lo más común en peceras chicas. Y también tenemos que ver, por ejemplo, qué pez, los requerimientos de los peces. Por ejemplo, yo les cuento algo que me pasó hace poquito con los betas. Yo los tenía con un filtro interno, un beta solo. El filtro interno estaba apuntando para una de las paredes, pero movía demasiado el agua. Y el beta se estresó. ¿Por qué? Porque el beta no está acostumbrado a nadar mucho. No es un pez que nade todo el tiempo. Entonces se exige demasiado al tener tanto movimiento de agua, porque el beta es un pez de agua estancada y por la cola larga también. Se cansa demasiado, se estresa, y mi beta estaba que parecía que no quería saber más nada, y me preocupé y empecé a averiguar, y era eso, era el filtro. Cuando le saqué el filtro, le puse otro que tenía, que era cascada, cambió totalmente el ánimo del bicho. Entonces, cosas que pasan. Por eso digo, o sea, uno va aprendiendo. Hay cosas que por ahí uno las da por sabidas y no las sabe. Entonces siempre uno va aprendiendo. Bueno, por ejemplo, a los africanos les encanta la correntada, entonces un filtro interno va re bien. Una cabeza de poder también va bien. Se pueden usar zoom. También otro sistema de filtrado que para mí es uno de los mejores, es armar un zoom. Pero eso es para peceras también por ahí un poco más grandes. Por ahí armarle un zoom a una pecera chiquita así no tiene gracia.
Después está el canister, que también es un buen sistema, se puede usar con una bomba, se chupa, pasa por el canister y baja. También está muy bueno. Esos son los más usados. Otra de las cosas que quería hablar en el video, estoy pensando porque son muchas cosas que quiero dejar en claro. El pH, un tema bárbaro también el pH. Un pH neutro es 7. De ahí para arriba es alcalina. Es un agua alcalina, un agua más dura, por decirlo también de alguna manera. Es de 7 para arriba, o sea, 8, 9. No creo que se pueda llegar mucho más. El agua neutro, o sea, el neutro es 7 y para abajo 6, 5, ya es un agua ácida. Muchas veces de la canilla sale neutra. Por lo menos acá donde estoy yo, de la canilla es un pH neutro. Para algunos peces necesitamos un pH más elevado. Por ejemplo, un pH de 8. Volvemos a los africanos, llevan 7,5, 8 para arriba, creo por ahí es el pH para los africanos. Si no me equivoco, el 8, 8, 5 es lo ideal, no recuerdo bien. Si yo tengo de la canilla 7, ¿cómo hago para llegar a 8? Bueno, podemos usar marmolina, podemos usar conchilla, caracoles, todas esas cosas hacen que el pH suba. Tenemos 7 y necesitamos bajarlo, ¿no? Creo que los discus son peces que necesitan el pH más bajo. ¿Cómo podemos hacer para bajarlo? Se puede usar hojas de almendro, y hay otras plantas también que en algún momento voy a hacer un video. Hay otras hojas, estuve averiguando, que se pueden usar también. Tronco, hojas, cosas en descomposición, o sea, en ese sentido la hoja se va descomponiendo de a poco, lleva su proceso, va alargando los taninos, todo eso hace que baje el pH. No voy a poner una naranja podrida, eso es lo que voy, sino que el tronco, lo mismo, o sea, con el agua de a poquito se va disolviendo muy suavemente. Es un proceso que por ahí lleva mucho tiempo, pero es algo que está en descomposición, entonces ayuda a bajar el pH. No recuerdo bien, no lo voy a decir porque no recuerdo bien cómo es, pero había otra cosa que también subía el pH. Bueno, esas son las maneras de bajar o de subir el pH. Hay muchas formas que se puede buscar en internet también, pero les quise dar algunas. Y bueno, hay otro video que hice que es de ciclado, que es algo importante también. No lo quiero dejar afuera, es importante el ciclado para arrancar bien. El videito está, búsquenlo y mírenlo porque está bueno. Eso es algo importante, que muchas veces cuando arrancamos no lo hacemos. La mayoría que arrancó, creo, ¿no? Su gran mayoría, no sé si todos, pero muchos arrancan como: voy a un acuario, le pregunto al vendedor ¿qué pez me puedo llevar? Te va a decir cualquiera, el que vos quieras, porque obviamente él quiere vender. Te va a decir qué pecera me puedo llevar, y esta, te da los precios, y por ahí te vende 3 peces de agua fría, caracios, y te da una pecera así. Vos llegas a tu casa, los pones ahí, le pones un poquito de anticloro, por ahí te vende azul de metileno o alguna otra cosa, metiste todo y listo. Compraste las piedritas, que eso también, hay piedritas que por ahí no sirven, porque no investigué mucho en el tema, pero hay piedritas de colores que dicen que son tóxicas, entonces hay muchas cosas para tener en cuenta. Pero bueno, volviendo al tema, compraste la pecerita, pusiste todo y listo. Y los peces sí viven, sí, sobreviven. Yo a veces uso el ejemplo de nosotros viviendo en un cuarto de 1 metro por 1 metro, algo chiquitito. ¿Vamos a vivir? Y sí, vamos a vivir, porque uno no es que se va a dejar morir, va a vivir. Nos tiran comida, vamos a comer,
vamos a intentar movernos un poco dentro de ese metro, a caminar o algo, pero no estamos felices, no estamos bien, no la estamos pasando bien, nuestros músculos se van a empezar a atrofiar y un montón de cosas. Entonces, el ejemplo que doy siempre es ese, y es más o menos lo que deben sentir los peces. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y en un acuario, muchas veces, no todos los acuarios, pero muchas veces por vender, te venden cualquier cosa o te dicen, sí, lleva este y son totalmente incompatibles los peces, y los llevas y los pusiste juntos. Y no te fijaste si necesitan el mismo pH o no, si necesitan las mismas cosas o no. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. El vendedor del acuario quiere vender. Y es así. Entonces no te informa realmente. Y después por ahí compraste todo y te encontraste con que lo que compraste no está bien, o no es que no está bien. No es acorde lo que compraste el tamaño de acuario, a los peces que tenés, o la compatibilidad entre los peces, o no hiciste el ciclado y un montón de cosas, y por ahí los peces en poco tiempo se mueren o en poco tiempo se enferman, y eso es lo que uno intenta evitar. Así que nada, espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda en algo que los pueda ayudar. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal también si les gusta, y me gustaría también que si tienen ganas pongan en los comentarios de qué quieren que haga un video, y voy a intentar. Así que nada, los dejo, no la hago más larga. Dios los bendiga y estamos viéndonos en el próximo video.